El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, que él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Siempre que celebramos una fiesta de la Virgen, sobre todo una fiesta que atañe directamente a su vida, es decir, no una fiesta que tenga que ver con alguna advocación, alguna aparición de la Virgen, sino una fiesta como la de hoy, que tiene que ver, podríamos decir, con su biografía, con su vida, no en cuanto a su misión como corredentora, y esto ya entraría en el campo de las apariciones o las diferentes advocaciones de la Virgen. Celebramos una fiesta, repito, que tiene que ver con su vida, su nacimiento. Siempre os he dicho que no se puede entender el misterio mariano si no se ve, si no se enlaza con el misterio de Cristo. Primero hay que ver qué celebramos hoy. Es curioso que la liturgia propone dos evangelios, yo he escogido la segunda opción. Pero la primera opción es la genealogía de Jesús. Es un evangelio muy largo donde se van mencionando, donde se va describiendo todo el árbol genealógico de Cristo. En resumidas cuentas, lo que quiere decir el hagiógrafo, el escritor sagrado, es que la historia del hombre siempre es una historia entre sombras y luces. Por ejemplo, en esa genealogía aparece el gran rey David, gran rey y conocido por su reinado, pero también conocido por sus pecados. Rahab, también conocido por sus proezas, pero también por su pecado, ¿no? Pero de esa estirpe de David va a nacer el gran José, el inmaculado, el puro, el tierno corazón de San José, el purísimo, no inmaculado en el sentido de que no tenía ninguna mancha, sino inmaculado en el sentido de su pureza, que va a ser el esposo de la Virgen. Ya sabemos que el inmaculado hay uno nada más y es Cristo, e inmaculada hay una nada más y es la Virgen. Pero bueno, nace de ahí José. ¿Qué significa? Que después de esta larga trayectoria de personas que intervienen en la historia de Jesús, hay un montón de pecado y hay un montón de gracia. Repito, es una historia de gracia y de pecado. El Señor se va a valer del pecado del hombre. El Señor se va a valer, pues, no solo de los pecados, sino de los graves errores, y hay ahí una diferencia entre pecado y error, errores graves que muchas veces llevan al pecado. Bueno, el Señor se va a valer de esas sombras para que nazca el Salvador. No le confunde, no le ponen, podríamos decir, para que nos entendamos un poco, no le pone nervioso a Dios nuestro pecado. Dios tiene claro su objetivo. A pesar de esto, a pesar de esta historia negra o gris, mejor
gris oscura, Dios, Yahvé, tiene en su mente el propósito de salvar al mundo a través de su Hijo. Repito, habrá que leer el árbol genealógico y habrá que leer todo el Antiguo Testamento para entender un poco lo que estoy diciendo. Cómo Dios, con su pedagogía a lo largo del Antiguo Testamento, repito, una historia de sombras y luces, Dios, el Poderoso, cumple su promesa. No le echa para atrás el pecado del hombre, no dice qué barbaridad, ha ocurrido esto, ahora ya no salvo a la humanidad. A pesar de eso, Yahvé va a cumplir su promesa, el Señor nace. Pero tiene que nacer de una mujer, y es lo que hoy celebramos. Celebramos el nacimiento de la Purísima. Celebramos, como decía San Pablo en su lectura, celebramos a aquella mujer que estaba elegida ya, predestinada para que naciese Jesús. Y cada vez que se celebra una fiesta de la Virgen, hay que verla a ella, sobre todo una fiesta como la de hoy. Yo os voy a proponer 3 pasos. Primero, ver. Segundo, orar. Y tercero, imitar. ¿Qué tenemos que ver? Ver la vida de la Virgen en sus muchísimos aspectos, pero me voy a centrar en uno. El hombre generalmente, los hombres que nos rodean, las personas que nos rodean, generalmente no tienen visión de futuro. No sé yo cuándo la Virgen se dio cuenta de la gran misión que tenía. No sé si ustedes se han puesto a pensar en esto. ¿Cuándo ella se dio cuenta de que era inmaculada, de que no tenía pecado? ¿Cuándo se dio cuenta ella de que tenía conciencia? ¿Cuándo tuvo esa conciencia de que era la madre de Dios? Esto para un judío sobrepasaba su mente. Cuando ella dijo, soy inmaculada, es que no tengo pecado, es que soy la madre de Dios. Creo que se dio cuenta en un momento, pero no del todo. El Señor se lo fue haciendo ver poco a poco, paso a paso. Desde luego, aquel saludo la dejó estupefacta. Me refiero al saludo del ángel. Llena eres de gracia. Hay que ir, repito, al Antiguo Testamento. No os podéis imaginar lo que significa para un judío decir llena eres de gracia. Significa que toda la gracia de Dios, toda, está sobre esa persona. Y la gracia de Dios es pura, sin mancha. La gracia de Dios es la más transparente. No hay asomo de malicia, no hay asomo de pecado. Es la pureza total. ¿Os podéis imaginar cuando aquella niña recibe aquel saludo, llena eres de gracia? Yo creo que ahí ella empezó a intuir, porque el Evangelio dice, aquel saludo la turbó. Pero ¿cómo que yo soy la llena de gracia? A partir de ahí, ella empieza un camino. Cuando ella se da cuenta, o poco a poco se va dando cuenta que tiene ese don, que es la Inmaculada, que no tiene pecado, que es la Madre de Dios, la elegida para educar a Dios, ¿cómo es posible esto? Cuando ella se da cuenta de esto, yo creo que ella se da cuenta de que tiene un don. No sabe más o menos sabe, por decirlo en otras palabras, sabe más o menos de qué va, pero desde luego tiene clarísimo que es un don de Dios. Y aquí viene lo que quiero decir. ¿Qué hace ella cuando se da cuenta que tiene este don? Repito, que más o menos intuye de qué va la cosa, pero que tiene clarísimo de que es un don de Dios. ¿Qué hace? Empieza a cuidarlo. Pero empieza a cuidarlo hoy con una perspectiva de futuro. Mis actos de hoy tendrán consecuencias para el mañana. Lo que yo haga hoy
que sea, eso tendrá consecuencia para el futuro. Alguien me pedirá cuentas. ¿Qué es lo que hace una persona, por ejemplo, egoísta, con un carácter terrible, aferrándose a su carácter y diciendo, es que soy así? Pobrecico, no tiene visión de futuro. No piensa que en un futuro quedará solo. Alguna alma piadosa podrá tener misericordia y le acompañará, pero se sentirá solo. Estará solo. ¿Qué hace el adolescente? No piensa en el futuro, no quiero estudiar, no quiero hacer las cosas, no tiene visión de futuro. ¿Qué es lo que hacen los santos? La primera santa, la Virgen, ¿qué es lo que hacen? Tienen visión de futuro. Lo que yo haga hoy tiene consecuencias. Cosas buenas que haga y cosas malas que yo haga. Luego, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que cuidar este don que el Señor me ha dado. Que piensan muchos jóvenes que nunca serán viejos. Piensan que la juventud es eterna y hacen lo que quieren con su vida, obviando, pasando por alto, que algún día estaremos viejos y necesitaremos de los demás. Es decir, lo que yo hago hoy, tarde o temprano, la vida me va a pasar una factura. La Virgen es una visionaria. No sé de qué va esto, o más o menos sé de qué va. Desde luego tengo claro que es un don y yo lo tengo que cuidar. Esto es lo primero. Pero después, ¿qué hay que hacer? Segundo paso, orar. Pero una oración con María. No sé cómo es vuestra oración con la Virgen. Nuestra primera oración debe ser con Él. Pero oramos con la Virgen. No hay nada más delicioso que preguntarle a una mamá, cuénteme sobre su hijo. Y cuando esa mujer, cuando esa mamá te abre el corazón y te empieza a hablar cosas de su hijo, uno hasta se queda con la boca abierta. Pregunta, ¿hablamos con la Virgen? Le decimos o le preguntamos, ¿cómo fue para ti ese momento en que te dijeron llena eres de gracia? ¿Cómo pasaste tus momentos más importantes de tu vida? ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo puedo amar más a tu hijo como tú le amaste? ¿Cómo es, en resumidas cuentas, nuestra oración con María? ¿Oramos con la Virgen o nos centramos solamente en el hijo? Recordad que si hay algo que no está bien en nuestra relación con el hijo, hay que acudir a la maestra. ¿Qué será que mi relación con Jesús no está bien? Hay que ir a la maestra. María, enséñame a amar a tu hijo. Y tercer punto, imitar. Imitar en el primer punto que os he dicho. Mira tu vida. Trabaja hoy. Porque lo que hagas hoy, lo que hagamos hoy, tiene consecuencias mañana. Los santos que han hecho ver su futuro saben que tenían que amar hoy, porque alguien en el futuro les iba a pedir cuentas. Sabían que era importante amar hoy, porque sabían que en el futuro iban a gozar de la vida eterna. No lo hacían por interés, lo hacían porque era su deber, pero su mirada estaba puesta en el cielo. Pidámosle este don a la Virgen de ser visionarios. No te quedes con la vista corta, no te quedes mirando la punta de tu nariz. Tú has nacido para lo alto. La Virgen se dio cuenta de esto y es por eso que todos los días, desde los pequeños detalles, empezó a cuidar su vida. Esto es lo que hace la niña María. Desde pequeña empieza a cuidar su vida. Es algo muy complicado, porque todos los días el pecado se nos ofrece en bandeja de oro y es muy difícil muchas veces decir no. Que la Virgen nos ayude a ser fieles, a ver nuestro futuro, a pensar que no somos eternos jóvenes, a pensar que un día se nos pedirán cuentas. Nos ponemos de pie.